eh, el tema vacunas, o lo relacionan, después que descubrimos que AstraZeneca retiraba sus vacunas de Europa por una cuestión que algunas generaban algún tipo de trombosis, todos relacionados obviamente con cuestiones cardíacas. Precisamente de enfermedades crónicas a problemas cardiovasculares, estamos en contacto con el médico cardiólogo, que es jefe de cardiología del Hospital Tornú, el doctor Guillermo Macaño. Doctor Macaño, Daniel Quinteros desde Fénix La Rioja lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno, a ver, la primera pregunta es si es una cuestión de las redes o de los medios nada más, o es estadístico que hayan aumentado los problemas relacionados con el corazón después de las vacunaciones, doctor. A ver, que estén relacionados con la vacunación, vamos a tener que tener un tiempo más para recoger datos fieles, digamos, estudios realmente bien hechos que nos puedan correlacionar una cosa con la otra. En estos momentos no tenemos un dato certero que precisamente por la vacuna hayan aumentado los problemas cardiovasculares. Sí podemos decir que la pandemia dejó en su estela un aumento de los problemas cardiovasculares, motivo de diversas razones. Una de ellas principales fue que a la gente se le dijo que no se la podía atender porque se quedara en la casa. Sí, los lugares de atención estuvieron principalmente abocados a la atención de COVID, y bueno, la gente se dejó estar un poco y esto hizo que aumentaran la estadística de los problemas cardiovasculares. Es decir, por ejemplo, doctor Tornú, gente que por ahí tenía que hacerse algún tipo de chequeo que se le estiraba por el tema de la pandemia. Claro, exactamente. O sea, aquel que se realizaba un chequeo habitualmente dejó de hacerlo, tanto por una indicación de los médicos, de los medios, de quedarse en la casa, como de un miedo propio de asistir a los lugares que supuestamente estaban infectados por COVID. Entonces, sea por una cosa o la otra, la gente dejó de hacer esos chequeos habituales que hacía habitualmente, sobre todo la gente de edad, estamos hablando, sí. Y esto, bueno, trajo un aumento de problemas cardiovasculares, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Doctor, se me ocurren que otros factores que siempre se asoció con problemas cuando estoy hablando de sedentarismo, qué sé yo, comer mal, la angustia que generó la pandemia, ¿también afectó orgánicamente y en especial al corazón, doctor? La ansiedad, qué sé yo, gente que por ahí, esa situación de encierro, de incertidumbre de los primeros momentos sobre todo, ¿también la afectó? A ver, yo soy un médico, creo que se dejó de lado la medicina que miraba al paciente desde un solo órgano, desde un solo enfoque. Yo soy una persona que mira al paciente en su totalidad. Sí. Y la totalidad me indica que no puedo separar el cerebro de lo que es el corazón, el riñón de lo que es el corazón, el aparato gastrointestinal de lo que es el corazón. Por lo tanto, respondiendo un poco a tu pregunta, no se puede separar un problema emocional, un problema de angustia, un problema de aislamiento, de un problema cardiovascular. Esto tarde o temprano, por distintas razones, va a repercutir en el aparato cardiovascular, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca, ya sea aumentando la presión arterial. Esto puede desencadenar algún trastorno en el ritmo del corazón, que es lo que conocemos con el nombre de arritmias cardíacas, y esto finalmente desembocar en cuadros más graves como puede ser una insuficiencia cardíaca o llegar a ser mortal incluso. Esta vida moderna, ¿no? Como decimos, donde quizá uno se pasa mucho tiempo frente al televisor o mucho trabajo home working, que también se está mucho sentado, también me imagino que son factores que deben atentar contra la salud del corazón. Por supuesto. Nosotros hablamos de factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo conocidos, modificables y no modificables. Entre los modificables
figura, bueno, por supuesto el tabaquismo, figura el colesterol, hipertensión, que la podemos controlar, y en la época moderna, digamos, en la modernidad, nos ha traído todo lo que es lo psicosocial, entre lo cual está el estrés, entre lo cual está el sedentarismo. Esto conlleva a un aumento de peso, muy probablemente. El sobrepeso y obesidad es verdaderamente una epidemia en el mundo actual. Cerca del 30-40% de la población sobrepasa el peso que debe tener. El dejar de hacer un ejercicio aeróbico, o sea, lo que vos me estás contando es la realidad de una persona que está frente a un televisor, frente a un computador, frente a un teléfono, más horas de las habituales, y deja de hacer un ejercicio aeróbico que es necesario que se haga por lo menos 3 veces por semana, 45 minutos, progresivo, programado. Esto, al dejar de hacerlo, repercute en el aparato cardiovascular. Es decir, doctor, usted no hay estadísticas que prueben que a partir de el COVID se hayan multiplicado o hayan aumentado. Las cifras siguen siendo a nivel mundial, digo, a nivel nacional, las mismas de siempre, digamos, o sí hubo un aumento. A ver, a nivel nacional recién empiezan a aparecer los primeros trabajos serios publicados en la Revista Argentina de Cardiología, que nos hablan que, por ejemplo, la incidencia de infarto, por lo que antes mencionábamos, ha aumentado cerca de un 15%. O sea, la pandemia provocó un 15% de aumento de la incidencia de infartos, producto de lo que mencionábamos antes, los factores de riesgo no controlados, el aislamiento social, el haber dicho a la persona que se quedara en su domicilio, el centro abocado especialmente a la atención de COVID. Todo este combo de cosas provocó que la estadística marcara un aumento del 15% de la incidencia de infartos. Doctor Tornú, ¿y ese 15%, y desde la más pura ignorancia, en términos médicos, es un número preocupante, es alto o es dentro de todo normal, después de lo que pasó? No, normal no puede ser. O sea, nosotros tenemos una incidencia de infarto de aproximadamente 50.000 infartos por año. Estamos hablando de aproximadamente 7.500 infartos más por año. Es una cifra considerable. Y sobre todas las cosas, lo que nos deja el sinsabor es de que es una causa que, quizás la podíamos haber tratado de otra forma, o no digo evitable, pero sí tratado de otra forma. ¿Le sorprendió como profesional del corazón, doctor, que AstraZeneca haya decidido retirar las vacunas que además la explicación es que eran casos muy puntuales el tema de trombosis, pero ¿a usted le sorprendió que hayan retirado esa vacuna? Y habría que hablar con los especialistas del tema para ver eso. Nosotros no estamos muy relacionados con el tema vacunas. Ellos recogen los datos de los efectos adversos y en base a eso deciden o no retirar una vacuna del mercado. Generalmente cuando se retira es porque hay una sólida experiencia en contrario de usar la vacuna, ¿no? ¿Qué es una trombosis exactamente, para que la gente entienda? La trombosis para que se entienda, es un tapón de sangre, es la generación de un tapón de sangre que obstruye el paso de sangre de un lugar a otro. Generalmente las trombosis se asientan sobre territorios venosos y el tema es que esto puede llegar a producir trastornos graves como puede ser una embolia de pulmón o un accidente cerebrovascular. Bien. Doctor, una consulta de un oyente ya y agradeciéndole la deferencia de atendernos. ¿Cuáles son los datos claves, dice, sobre aquellas enfermedades como diabetes, hipertensión y EPOC que sin relación aparente tienen consecuencias directas sobre la salud del corazón? Bueno, lo que hablábamos antes, no se puede separar
Claro, una cosa de la otra según mi punto de vista. En el caso de la hipertensión y la diabetes son claramente y clásicamente factores de riesgo coronario. Las cifras descontroladas de diabetes o las cifras no controladas de hipertensión arterial desembocan tarde o temprano en un problema cardiovascular. Con respecto a los pacientes que sufren trastornos respiratorios, como pueden ser los EPOC, lo mismo, no podemos separar un pulmón de lo que es un corazón. Una persona que crónicamente sufre de problemas respiratorios no bien controladas, tarde o temprano este problema va a terminar repercutiendo a nivel cardiovascular. Doctor, usted 2 veces me hizo mencionar que usted particularmente considera, bueno, que al paciente hay que tomarlo como un todo, ¿no? ¿Hay alguna una rama de la cardiología que no lo toma como usted? No, bueno, en la medicina con anterioridad era más paternalista, miraba al paciente. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera, yo siempre cuento la misma historia, nos mandaban a ver el apéndice de la cama tal, la vesícula de la cama tal. No tenía nombre, no tenía apellido, no tenía otra cosa que no fuera la patología. Hoy día al paciente se lo llama por el nombre, apellido, se lo interpreta como un todo, y si es necesario se lo aborda en forma interdisciplinaria, vale decir, si viene por algo que yo pesquiso, bueno, no tengo tapujo en trabajar con el psicólogo, trabajar con el kinesiólogo, trabajar con el nutricionista. Doctor, esto que usted me dice, y no lo tome, por favor no la tome mal a la pregunta, ¿no? Esto que me dice de que al principio el paciente era solamente un número casi, y después Hollywood nos dijo que fue a partir de Patch Adams, de ese doctor famoso. ¿Es así? ¿Empezó a partir de él esa forma de ver la medicina? ¿O ya antes que Patch Adams, este médico tan famoso de Estados Unidos, ya se hacía eso? No, es una evolución, esto es una evolución de la sociedad, una evolución de la medicina. O sea, hablábamos de una medicina paternalista en la cual el médico era prácticamente toda la autoridad. Hoy día el paciente prácticamente tiene toda la autoridad y trata de llegar al médico con un acuerdo en el tratamiento. Esto marca una evolución en el pensamiento a lo largo de los años, que se ha trasladado en el campo médico a que uno, bueno, piense de esta forma. Está bien. Doctor, muchísimas gracias y bueno, si quisiera dejar un par de consejos para cuidar el corazón. Bueno, principalmente que las personas no fumen, que se controlen su presión, que se acuerden que la presión arterial es un enemigo silencioso, que no nos dice nada, pero que cuando nos dice algo, nos marca su presencia, nos está seguramente provocando un daño que es muy difícil volver atrás, que periódicamente visite a su cardiólogo para que controle su colesterol, le haga un electrocardiograma, eventualmente alguna prueba funcional como puede ser una ergometría, un ecocardiograma, y de esta forma prevenga los problemas cardiovasculares, que se junte con una dieta adecuada y un ejercicio físico aeróbico de por lo menos 3-4 veces por semana. Por lo menos caminar, dicen, ¿no? Aunque sea. Por lo menos caminar, sí. Doctor, el tema de la hipertensión, ¿también ustedes notaron que haya habido un incremento a partir del COVID? No, la hipertensión tiene un 30% de incidencia en la población general. El tema de la hipertensión es un tema muy serio porque la mitad de los hipertensos no sabe que lo son porque no lo controlan. Entonces es muy difícil hacer una estadística sobre la hipertensión arterial. Yo, relacionados con el COVID, realmente he tenido casos muy aislados de gente que le puedo atribuir la presencia de hipertensión secundaria al COVID. Esto que usted dice que hay mucha gente que no sabe es muy habitual acá en La Rioja, gente que por ahí dice, me dolía, por ejemplo, cuando acá corre sonda, doctor, no sé si ubica esta parte del país, cuando corre sonda, ¿no? Entonces dice la gente, me dolía la cabeza y me fue a tomar la presión y tenía 20, o 17, o 19, y es, como usted dice, gente que no sabe esto.
Claro, exactamente, exactamente. Uno espera tener algún síntoma, por eso hablábamos de que es un enemigo silencioso. Uno espera tener algún síntoma de su presencia. Ese síntoma puede ser algo realmente muy desagradable, del cual, volvemos a insistir, es muy difícil volver vuelta atrás. Si eso causó un accidente cerebrovascular, si causó una hemorragia, si causó un infarto, un edema agudo de pulmón, son causas difíciles de volver. Por lo tanto, hay que controlar periódicamente la presión, sobre todo las personas mayores de 45, 50 años. Estamos hablando 2, 3 veces por semana en condiciones estables, y ver qué presión tiene. Si esta está por encima de 14,9, bueno, estamos hablando de que muy probablemente estemos en presencia de una persona hipertensa. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. No, por favor, un gusto. El doctor Guillermo Macaño, médico cardiólogo y jefe de cardiología del Hospital Tornú.